Vamos a ver y analizar que el decálogo es un documento legal de pacto. El decálogo es un documento legal de pacto. ¿Cómo lo sabemos? Por el cuarto mandamiento, que es la observancia del sábado. La naturaleza del pacto mosaico relatado en Éxodo 19 y Éxodo 20, el cual a su vez será ratificado en Éxodo 24, guarda una estrecha relación con las formas de los antiguos tratados de vasallaje, como ya lo vimos, de tal forma que el decálogo funge como un documento legal de pacto entre Dios y el pueblo hebreo. Fíjense, Éxodo 31, respecto a la observancia del sábado, nos dice que es una señal de pacto. Vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué dice entre mí y vuestras generaciones? Porque el pacto es corporativo y cuando el pueblo acepta el pacto recae sobre ellos y sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Entonces, el sábado en el decálogo es una señal de pacto. Desde ahí podemos ver de que el pacto con Abraham es un pacto diferente. Aunque ya hemos dicho de que el pacto mosaico es el cumplimiento en parte, el cumplimiento parcial del pacto abrahámico, también el pacto mosaico es un pacto distinto. ¿Cómo lo sabemos? Porque cada pacto tiene su señal. El pacto abrahámico tiene el rito de la circuncisión y el pacto mosaico tiene la señal de recordatorio corporativo, que es la observancia del sábado, es decir, el cuarto mandamiento que casualmente está insertado en medio del decálogo. El que sigue, por favor, ve. Toda señal de pacto es un recordatorio. Ya de esto hemos estado hablando. Por ejemplo, en el pacto con Noé, el recordatorio del arco en el cielo es para Dios. O sea, Dios coloca el arco en el cielo como un recordatorio de sí, de que nunca más va a ser destruida la tierra por agua y de que él, Dios, se mantiene como el que está sustentando toda la creación. Ahora, en el pacto abrahámico, la circuncisión, el rito de circuncisión es una señal de pacto en el hombre, en la carne del hombre, para recordatorio del hombre, ¿sí? El mandato de la circuncisión se da después del episodio entre Abraham y Agar. Entonces, Dios lo que hace es que coloca este rito de la circuncisión para que la descendencia de Abraham, para que Abraham y su descendencia puedan recordar que tienen un pacto con Dios, que están en un pacto con Dios. Ahora, el pacto mosaico coloca una señal corporativa. ¿Por qué? Porque el pacto es de naturaleza corporativa. Quienes entran en pacto es toda una nación en el Sinaí, en el monte Horeb. Por lo tanto, la señal también es corporativa, ¿sí? Todo el pueblo es llamado a la observancia del sábado como un recordatorio de que ellos son el pueblo del pacto. Fíjense lo que nos dice Walton. Si bien la señal individual de la participación en el pacto era la circuncisión, guardar el sábado era la señal de la participación corporativa en él, lo que les he venido diciendo. El que sigue, por favor, ven. ¿Cómo sabemos que el sábado es una señal de pacto? Ahora, resulta sorprendente de que la señal de la alianza estipulada solamente se identifica como tal después de que Moisés reciba las instrucciones relativas al tabernáculo y al sacerdocio. Es decir, esto del tabernáculo y el sacerdocio se estipula a partir de Éxodo 25 y hasta Éxodo 31 es que se nos dice de que el sábado es señal de pacto. Ahora, ¿por qué? Porque no podemos separar la observancia del sábado con el tabernáculo o posteriormente con el templo
cuando lo identificamos como señal de pacto. No podemos separarlo. Fíjense lo que nos va a decir Lazo. El tabernáculo revistió gran importancia para Israel después de aceptar el pacto del Sinaí. No antes, después. ¿Cuándo se necesitó de un tabernáculo? ¿Cuándo se necesitó de sistematizar todo el sacerdocio? Después del pacto. ¿Sí? Y particularmente después de la ratificación del pacto de Éxodo 24, cuando Dios entrega las tablas. Porque ya es allí cuando entonces se necesita de un arca para guardar las tablas, que son tablas de testimonio pactual, y el arca debía estar en el templo, y por lo tanto se necesita, como consecuencia de haber entrado en un pacto de vasallaje, se necesita el arca, se necesita un templo, se necesita el sacerdocio, y el sábado se entiende como señal de un pacto de vasallaje. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, que esto es lo que implicaba el tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo era la presencia de Dios, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. El tabernáculo era la localización de la presencia de Dios entre su pueblo, un símbolo visible que él era su Dios. Es decir, que Yahvé no solamente es compañero de pacto, sino que es el soberano, el rey, es el Dios del pueblo del pacto. Por eso la señal del pacto, que es la observancia del sábado, está vinculado con el templo, vinculado con el santuario, porque el sábado como ceremonia ritual era una santa convocación que tenía que celebrarse con sacrificios, llevar gavillas a los sacerdotes, al templo, etcétera y etcétera. Después del año 70, dicho sea de paso, no se puede guardar el sábado, aunque el pacto estuviese vigente, que no lo está, no se podría. ¿Por qué? Bíblicamente no, porque no hay templo. Muy bien, el que sigue, por favor, ven. Esta parte es muy importante. Vamos a ver cómo el sábado no es algo nuevo, no es algo que el pueblo hebreo inventó, sino que se le da un giro literario, un propósito teológico particular. En Éxodo 16 ya se menciona el sábado, ¿sí? Pero es hasta después de Éxodo 24, ¿sí? Hasta Éxodo 31, que se menciona que el sábado es señal de pacto. Ahora, recordemos el incidente del maná que encontramos en Éxodo 16. Número 1, Dios pide que solo recojan lo necesario para cada día. En Éxodo 16, de acuerdo al relato, Dios advierte al pueblo que recojan solo lo necesario para comer y no para almacenar de más. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Ahora, número 2, el pueblo desobedece las instrucciones de Dios. Hubo algunos que desobedecieron y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y se enojó, pues Dios contra ellos. Moisés se enojó también. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se les dio ciertas indicaciones para que llevaran a cabo en el sábado, no lo hicieron, no lo cumplieron. ¿Sí? El que sigue, por favor, ven. Entonces, en el versículo 23 del mismo capítulo, Dios consagra el sábado como día de reposo, diciendo al pueblo que se prepararan para ese día guardando comida desde el día anterior. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ojo, aquí el sábado es un día de reposo ya consagrado para Dios, pero todavía no ha entrado el pueblo en pacto con Dios. Todavía no han concertado el pacto. Entonces Dios les dice que
deben consagrar el sábado. ¿Y qué hace el pueblo? Nuevamente desobedece. Fíjense lo que dice en el versículo 27 al 29. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Existe el sábado como día consagrado? Sí, pero todavía el pueblo no ha entrado en pacto. Por lo tanto, hay personas que desobedecen, sí, desobedecen las indicaciones de Dios, pero no hay un castigo. No hay un castigo sobre ellos. Ahora, el que sigue, por favor, ven. Veamos lo que va a suceder en la narrativa de Números, capítulo 15. Miren, el suceso del maná en Éxodo 16 ocurre dentro del relato antes de que el pueblo de Israel entrara en pacto con Dios en el Sinaí. Y también ocurre antes de que Moisés recibiese las instrucciones del tabernáculo y el sacerdocio. Por eso vemos que no hay tal infracción de castigo sobre aquellos que desobedecieron a Dios, sino apenas y Dios se quejó contra Moisés. ¿Hasta cuándo van a obedecerme? Y no pasó a más. Pero veamos lo que dice en Números 15. Se nos cuenta que los hijos de Israel, hallando a un hombre recogiendo leña en el día de reposo, lo llevaron ante Aarón y Moisés, y ese último a su vez presentó el caso ante Dios, el cual respondió, según la propia narrativa bíblica, Dios mismo respondió con las siguientes palabras: y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué en Éxodo 16 no mataron a estas personas que no guardaron el sábado? ¿Y por qué en Números sí? Porque el pueblo todavía no había entrado en pacto. Cuando el pueblo entra en pacto y Dios coloca el sábado como señal de pacto, a partir de ese momento, quien quebrante el sábado, quebrante el pacto, y entonces Dios entra como castigador de pacto. El que sigue, por favor, ven. Entonces debemos hablar el sábado antes y después del pacto sinaítico. ¿Cuál es la diferencia entre el suceso relatado en Éxodo 16 y Números 15? ¿Por qué en el primer caso Dios solo se queja ante Moisés y no emite juicio? ¿Por qué en el segundo caso es Dios quien dictamina el castigo? La respuesta está en el contexto. En Éxodo 16, el pueblo aún no había entrado en pacto con Dios. Por lo tanto, el sábado todavía no era una señal de pacto. Sin embargo, en Números 15, las cosas son distintas porque de acuerdo con el pacto, Dios e Israel como pueblo son compañeros de pacto. Y cualquiera que quebrante las estipulaciones de esto, de acuerdo con las usanzas de los antiguos tratados de vasallaje, debe recibir un castigo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, en el sábado, yo, dice Dios, como compañero de pacto y como castigador de pacto, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Interesante. El que sigue, por favor, ven. Yo les decía que nosotros sabemos de que el decálogo es un documento de pacto precisamente por la señal de pacto que tiene, que es el cuarto mandamiento. Ahora, el sábado es un mandato ceremonial. En los pactos de vasallaje, los súbditos se comprometen ante su rey o su señor a guardar el pacto, siendo en este caso particular el sábado la señal ritual del pacto. Por eso mismo, la observancia del sábado se encontraba estipulada justo en el medio del decálogo. Es importante recalcar que el sábado es un mandato ceremonial y no un mandato moral. Por ello se puntualiza su observancia desde la tarde hasta la mañana, mandato que solo puede ser obedecido cada séptimo día de la semana y no todos los días, como el resto de los mandamientos
Nótese que el pacto era corporativo. El pacto mosaico era corporativo. Por eso el juicio de la infracción también se efectuaba de forma corporativa. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento.